Bueno, estamos acá en un ejercicio de medidas de dispersión. A continuación, vamos a ver lo rico que es hacer o analizar las medidas de dispersión en cuanto al control de la calidad, ¿sí? En este caso, tenemos o partimos de un enunciado donde nos dice que hay un proceso de llenado de pasta dental, ¿sí? Donde se tiene que aplicar, verificar o aplicar una inspección a los envases o los tubos coaxibles con crema para verificar su peso neto. Entonces, esto se realiza a los 40 tubos que se obtienen por jornada de trabajo. Ahora, calidad nos dice que el rango de peso establecido ideal, o el peso establecido ideal para los tubos con crema o pasta dental es de 25 gramos. Ese es el peso ideal. Más dan una tolerancia o un rango de tolerancia de más o menos 5. Es decir, 5 de 25 y más 5 de 25. Es decir, entre 20 y 30 gramos, ¿sí? Por ende, cuando se hizo la inspección y la verificación correspondiente, se obtuvo estos siguientes datos en gramos, ¿sí? Esto está en gramos. Allí tenemos, como lo vemos acá abajo, señalado, 40 datos totales, es decir, los 40 tubos, que es la capacidad de la línea de llenado de pasta dental. Ahora, nosotros, si queremos interpretar los datos bajo la medida de dispersión, primero tenemos que conocer las tablas de frecuencia, que ya lo hemos visto en el anterior video, y ahora, y se ha explicado en el anterior video, pueden ir a ello, y en esta tabla de frecuencia sabemos lo básico que debe tener, clase, unas X, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. En este caso, simplemente fíjense que los intervalos de clase van de 2 en 2, si es del menor 20, tenemos datos que es 20, hasta el mayor que es 32. Tenemos las X, que son los promedios, o el valor medio de cada límite, de cada rango, ¿verdad que sí? La frecuencia, ¿verdad que sí? Pero entonces pasamos a cómo ver desde el punto de vista de calidad las medidas de dispersión y cuál de ellas es más útil para nuestro análisis y obviamente garantizar la calidad del producto que vamos a entregar a un cliente determinado o a clientes determinados. Para ello, ustedes se fijan que acá yo tengo esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula de la deviación estándar, la varianza. Sigma es la sumatoria de las X, es decir, cada dato menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado por la frecuencia, entre o dividido entre el número total de datos, que es n, ¿sí? En base a esta fórmula es que vamos a desarrollar y vamos a aplicar la medida de dispersión, ¿sí? Esta es una medida de dispersión por excelencia o más usada, la varianza. Pero fíjense que en la varianza nosotros tenemos algunas cosas. Tenemos X, tenemos una media, un promedio, tenemos frecuencia y tenemos n. Si vemos la fórmula de una sola vez, yo tengo que empezar a sustituir para tener la varianza, ¿verdad que sí? Entonces, las X las tenemos, que son los datos, ¿verdad? Aquí tenemos las X, el promedio no lo hemos sacado todavía, la frecuencia y la N, que es los datos, que es la sumatoria de la frecuencia, eso es lo que es 40 en este caso, y aquí tenemos N también. Para ir esto entendiéndolo, yo lo que hice fue, de una sola vez, voy a mostrar todo el ejercicio o la tabla correspondiente a llegar a la varianza, poder calcular la varianza. Por eso le he dado unos números y a medida que vaya explicando los vamos a ir en secuencia. Primero les decía que entonces debemos obtener el promedio como valor fundamental, el promedio, porque está dentro de la fórmula, ¿verdad que sí? El promedio, en este caso, es la sumatoria de las X por F entre N. Ahora, en Excel es fácil obtenerlo porque simplemente nos está diciendo que es la sumatoria de las X por F, fíjate que nos vamos y nos divide la N, la sumatoria de las F, que es la N, y tenemos un promedio que es igual a 26 gramos. Ahora, para sacar esto, simplemente lo que se hizo fue que cada X correspondiente al rango o al intervalo de clase se multiplicó por su frecuencia. Aquí lo podemos denotar, ¿sí? Que está H13, que es la X21 en este caso, por I13, que en este caso es 9. Esa multiplicación nos dio 189.
Lo que hizo fue correrse en Excel fácilmente y nos dio la multiplicación de cada uno de ellos, ¿sí? Por ende, tenemos el valor o la sumatoria total de 1044 de X por F. Eso es lo que se sustituyó en el numerador y en el denominador la M40. El promedio es 26 gramos. Y aquí tenemos algo muy importante para poder avanzar en el cálculo de la varianza. Ahora, para la varianza, no lo quise hacer todo directo, sino explicarlo, vamos, paso a paso, en esta parte. Se sacaron dos columnas más a esa, o se le agregaron dos columnas más a esa tabla de frecuencia. Esta columna que está acá nos está indicando esta parte de la varianza, que es x menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado. Porque fíjense que la varianza lo que me va a permitir a mí es comparar cada dato respecto al promedio o a la media, o al valor central. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se agarró, y aquí lo podemos detallar, la x, en este caso 21, menos el promedio, bueno, aquí en este caso ya he copiado promedio también por acá, de 26. Eso se restó, y en este caso en Excel, para ponerlo al cuadrado, la función es potencia, y en este caso que es 2 porque está elevado al cuadrado, y ahí obtuvimos el valor de esto, de la resta de cada dato, por el promedio, perdón, todo eso elevado al cuadrado. Si ustedes se fijan, en Excel tenemos eso anclado, o el dato del promedio anclado, porque el promedio no va a variar. Todos van a estar relacionados, cada dato, cada X, perdón, con el promedio. Ahora tenemos este valor, y para complementarlo, lo que vamos a hacer es multiplicar por la frecuencia F minúscula, ¿sí? Fíjense muy bien qué es lo que se hizo, ¿ves? Aquí está 25 por la frecuencia absoluta correspondiente a ese intervalo, que es 9, y 9 por 25 nos da 225. Así pasó con cada una de las columnas o las filas que se llenaron acá. Y fíjense que aquí tenemos la sumatoria. Entonces aquí sí llegamos, para poder de una vez calcular la varianza, lo que hicimos fue sustituir 544 en el numerador, y el denominador ya lo tenemos, que es 40, que es el número de datos. Ahora sacamos la varianza y el valor nos dice que es 14 gramos, ¿sí? Es 14 gramos. Yo voy a un momento a quitar esto acá, para que veamos acá que el resultado de la varianza nos va a dar en cuadrado siempre. Entonces aquí estamos hablando que la varianza nos da 14 gramos al cuadrado. Entonces yo acá, desde la calidad, podría decir, necesito y quiero tener algo muy importante, porque si tenemos que primero que el promedio fue de 26 gramos de todos los tubos pesados, primero algo nos va a decir ese promedio, que bueno, están allí en ese rango, o en ese promedio, valga la redundancia, el peso de los tubos, más pueden haber datos que nos indiquen que no necesariamente es así, por la posibilidad de la dispersión de los datos, ¿verdad? Que tenemos. Que para este caso el peso debe estar en armonía con el criterio de la calidad, que es de 25 gramos, el peso ideal, con un mayor por arriba de 5 y un por debajo de -5. Por ende, vamos a verificar si los valores obtenidos que se tienen están próximos entre sí, o están muy dispersos, variados o separados respecto al valor central. Por ello aquí es que como calidad, o desde el punto de vista de calidad, deberíamos ver y enfocarnos no en el promedio de estos datos, más bien en la desviación estándar. Para mí la desviación estándar es un papel muy importante en esto. Y entonces, para asegurar que se está obteniendo lo indicado, vamos a sacar la desviación estándar. La desviación estándar, por formulación, no lo puse acá en imágenes, pero la desviación estándar lo que me dice es que como tengo un signo al cuadrado, ese signo va a pasar como una raíz cuadrada. Y entonces es lo que vemos acá en Excel. La raíz, en este caso de la desviación estándar, ya tenemos todos estos valores que nos da 14, lo que hacemos es este cuadrado pasa como raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 14 es 3,69 gramos, ¿sí?
o peso neto que estamos obteniendo ahí de la desviación estándar. Fíjense que aquí el valor ya no cambia de gramos cuadrados y solamente es gramos. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Fíjense, primero, para asegurar que estamos obteniendo queriendo, lo que estamos obteniendo de eso que se pesó, de esos 40 tubos de crema de pasta dental, el valor ideal, la medida que en este caso es más útil es la desviación estándar, y posteriormente vamos a ver este coeficiente de variación. En este caso, la desviación estándar es de 3,69 gramos. Es decir, tenemos que los datos respecto al valor central están entre 22,31 gramos y 29,69 gramos. Es decir, la mayoría de los datos están agrupados entre ese rango, ¿sí? Por así decir. Fíjense que de un momento, ustedes vieron que la columna, o los datos, perdón, hay unos datos que están en amarillo, o subrayados en amarillo. ¿Qué es lo que quise ver con eso? Que hay 30 datos de los 40 que están ubicados entre lo que les expliqué anteriormente, entre 22,31 gramos y 29,69 gramos. Esto, si lo vemos acá por la desviación estándar, cumple con las especificaciones del proceso y el control de la calidad. Lo que hice para verlo un poco más sencillo, lo que hice fue lo siguiente. Si la media o el promedio es 26 de los datos, lo que hice fue sumarle por lo menos 3,69, la desviación estándar, gramos a ese promedio, que nos da 29,69, aquí está, 29,69. Y le resté esta misma desviación estándar, ese promedio, y me da 22,31. Ubico todos los valores, me dicen que son 30 valores que están allí. O sea, los datos están agrupados, están centralizados entre ese rango. Si lo vemos desde el punto de vista de calidad, me está diciendo que están acordes, o sea, que los datos no están tan separados como para causar algún tipo de alerta o bandera, puede ser incluso una posible no conformidad o producto no conforme dentro del proceso de llenado. Sí, de 40 datos tenemos 30 datos que están acordes. Ahora, eso nos está indicando sin duda un nivel de confiabilidad en el criterio. Y la otra medida de dispersión, que para mí es valiosa, estamos viendo que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación generalmente se usa para diferenciar dos datos, dos datos, o dos valores. Pero fíjense que para este caso estamos teniendo un coeficiente de variación que nos está diciendo que es 14,18%. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación no es más que dividir la desviación estándar entre nuestro promedio y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un valor un poco más fácil de interpretar. ¿Qué nos está queriendo entonces decir nuestro coeficiente de variación? Que varía, que es de 14,18%. Según una tabulación, la tabulación del coeficiente de variación me dice que si mi coeficiente de variación da 25% o menor al 25%, el grupo de datos o los datos que tenemos son datos homogéneos. Es decir, se encuentran mayormente agrupados entre sí. La separación no es amplia o son datos heterogéneos en términos estadísticos. Por lo tanto, no se presenta una separación o una dispersión grande. Y nos puede decir que estos datos que tenemos de peso neto son datos representativos para el criterio de calidad que se quiere obtener del producto terminado. O sea, para mí, estas dos medidas, tanto la desviación estándar como el coeficiente de variación, son claves para ver si estamos cumpliendo o no con los criterios de calidad. Ahora fíjense, yo no hice otra tabla con datos y obtuve y volví a sacar la de la varianza, la desviación, sino que puse una hipótesis que es que tenemos una primera línea de llenado, ¿verdad? Ahora tenemos una segunda línea de llenado de pasta dental.
donde se aplica esa misma verificación, esa misma inspección, tienen el mismo criterio, el mismo rango de tolerancia, el mismo peso ideal de 25 gramos. Pero resulta que su coeficiente de variación fue de 35,15%. Ya desde el punto de vista de la tabulación, nos dice que si es mayor el coeficiente de variación al 25%, nos está diciendo que esos datos están muy dispersos, o son datos heterogéneos, están muy separados entre sí. ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, entonces los tubos pesados nos está indicando que no van a cumplir el criterio de calidad correspondiente. Entonces podemos perder desde calidad el prestigio con el cliente y como lo vemos acá, yo saqué dos conclusiones respecto a esto. Si lo comparo la línea 1, que es esta, con la línea 2, que es esta, respecto al coeficiente de variación. Me puede decir que la máquina llenadora 1 es más estable en la dosificación porque es un llenado automático y por ende el peso neto es más confiable y regular de acuerdo a las especificaciones. Y es así. Es diferencia que la máquina llenadora 2, en este caso, que es esta, me está representando o me está presentando inconsistencias en la dosificación y nos llevará a tomar medidas de reforzar y corregir la misma dosificación porque sus datos de pesos en gramos son muy dispersos de acuerdo a las especificaciones de calidad. Es decir, si yo también me voy y analizo un poco más y digo, mira, sacamos estas 40 tubos, que es nuestra capacidad de producción, y me están dando esta dispersión de datos, y ya están en la calle, ya se han entregado a los clientes, yo puedo recibir quejas del cliente, porque pueden venir productos que estén por debajo de su rango inferior de tolerancia. ¿Se acuerdan que estaba ideal es 25 y le quito 5 de tolerancia hacia abajo 20 y me vienen y el cliente lo tiene en 18, en 17, en 16, en 15 y nosotros le estamos brindando que el peso neto es 25 gramos, entonces eso va a generar una desconfianza del cliente hacia nosotros como fábrica de producción, entonces ya el producto obviamente. O en el caso contrario, podemos tener, regalarle, si podemos decirle así, producto al cliente. El cliente no se va a quejar, pero en este caso internamente estamos desaprovechando los recursos, la materia prima y por ende la productividad del proceso. Y hay algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto, que es el rango intercuartílico, como también medida de dispersión. Para complementar, esto es también muy importante. Primero, tenemos ese rango intercuartílico, pero también tenemos el rango. El rango, lo que me habla es de la amplitud de la separación respecto a los datos. El rango no es más que la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? En este caso, la amplitud de los rangos de los datos es de 2. Considero que para este caso, para mí, me gustó mucho más la desviación estándar y el coeficiente de variación, que ver el rango que me dice solamente la amplitud que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Y para ello preferiría usar el rango intercuartílico, ¿verdad? Que no es menos importante. Porque el rango intercuartílico, fíjense que yo hice dos cosas acá. Aquí tengo el valor total, pero yo decidí sacar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 de los datos. El cuartil 1 por Excel es simple, siempre busco la fórmula cuartil, la matriz que son todos mis datos y el cuartil 1, y él me lo da y me dice que es 22. Es decir, que en este caso, esto también me sirve como análisis para el control de la calidad, que el 25% de los datos son menores o igual a 22 gramos. Solo el 25% de los datos son menor o igual a 22 gramos. Y eso también me da un nivel de confiabilidad de decir, oye, es decir, que los tubos van a estar dentro del rango. Si yo veo el cuartil 2, que también dicen que es igual a la media, a la mediana, perdón, dice que es 25,5. Es decir, en este caso, el cuartil 2, el 50% de los datos son menores o iguales a 25,5%. Y el cuartil 3 me está diciendo que en este caso ya el 75% de los datos son menor o igual a
29 gramos, a 29 gramos, ¿ves? Entonces, esta tendencia, entonces ahí es donde sacamos el rango intercuartílico. En este caso en Excel simplemente lo que hice fue tomar los datos, todos los datos, aquí subrayados, del cuartil 3, la fórmula me dice que esos datos del cuartil 3 menos el cuartil 1, cuando sacamos el valor nos da 7. En pocas palabras, para su comprensión, me está diciendo que la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ahí está ubicado el 50% de los datos dentro de ese rango. Es decir, entre 22 y 29 gramos. Y ese 50% de datos centrales en gramos tiene una distancia de 7 gramos. Tiene una distancia de 7 gramos como tal. Eso también me garantiza algún tipo de confiabilidad dentro de este proceso. Por ende, es un proceso que está cumpliendo en este caso, los criterios de calidad correspondientes al control de calidad y nos va a garantizar una seguridad y confiabilidad del producto de manera interna, como lo estamos aprovechando, las materias y los recursos, y obviamente para, para nuestro cliente. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta explicación de las medidas de dispersión y prosigamos con la estadística, que es un mundo de posibilidades. Hasta luego.